Hola, ¿qué tal? Me alegra mucho volver de nuevo con ustedes en esto de cuándo coloco la tilde. Y en esta ocasión quiero hablarles de las palabras graves, cómo clasificar las palabras graves, cuándo se le coloca la tilde y cuándo no se deben tildar las palabras graves. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Teniendo en cuenta que la tilde tiene el poder de cambiar tanto el significado de una palabra, así como su clase y su categoría gramatical. Para colocarles un ejemplo sencillo, podemos escribir lo siguiente. Digamos, por ejemplo, el jugo. Ahí claramente me estoy refiriendo a una bebida porque estoy utilizando un sustantivo que es una palabra grave que no tiene tilde y que está acompañada de un artículo. Pero si yo a estas palabras les pongo la tilde, veamos lo que puede pasar. Vamos a mirar la diferencia. Entonces ya no sería el jugo, sino el jugó. Como vemos, entonces ya no sería un sustantivo, sino un verbo conjugado. Y ya no sería una palabra grave, sino una palabra aguda que lleva tilde porque termina en vocal. Y esta palabra ya estaría acompañada no de un artículo, sino de un pronombre personal. Entonces, como vemos, es totalmente diferente. Y con este pequeño ejemplo podemos ver lo importante que es saber acentuar correctamente las palabras y saber cuándo se le coloca la tilde y cuándo no. Entonces, ¿cuáles son las palabras graves? Hay que tener en cuenta que el acento en las palabras del español está condicionado a las últimas sílabas. Es por esa razón que nosotros decimos última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima, que sería lo mismo que palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas respectivamente. Entonces, las palabras graves son aquellas palabras que tienen el acento en la penúltima sílaba. Por ejemplo, jugo, luna, resumen, cortinas, rinoceronte, electroencefalografista, hábil, ágil, carácter, césped, tórax, Gómez, closet, aeróbic, modem, lápiz y muchas otras. Como vemos en estos ejemplos, estas palabras tienen el acento en la penúltima sílaba. Estas son las palabras graves. También son llamadas palabras llanas. Son lo mismo, solo que con diferente nombre, pero se refieren a lo mismo, a las que tienen el acento en la penúltima sílaba. Ahora, ¿cuándo llevan tilde y cuándo no llevan tilde estas palabras? Si es una palabra que lleva el acento en la penúltima sílaba y termina en vocal, cualquiera de las vocales, o termina en S o termina en N, esas palabras no llevan tilde. Por lo contrario, si esas palabras que tienen el acento en la penúltima sílaba terminan en una consonante que es diferente de N y S, estas palabras se tildan. Ahí vemos en el ejemplo las palabras que tienen tilde, como lo es hábil y ágil, que terminan en L, diferente de N y S. O la palabra carácter, que termina en R, esta palabra se tilda. O césped, tiene el acento en la penúltima sílaba y termina en D. Lo mismo con tórax, Gómez y lápiz. O closet y aeróbic y modem. Miren que esas palabras, ninguna de ellas terminan ni en N ni en S. Terminan en una consonante diferente y estas palabras se tildan. Entonces, como vemos, es muy claro y esa es la norma general de la acentuación de las palabras graves. Como vemos en estos ejemplos, no importa qué tan larga sea la palabra, pueden ser 2 sílabas, 3, 4, 5 y hasta 10 sílabas. Lo importante es la posición de la sílaba tónica, es decir, la posición de la sílaba que tiene el mayor sonido.
Ahora bien, las normas generales de acentuación tienen excepciones para casos muy especiales. Y en lo relacionado con las palabras graves podríamos analizar 3 excepciones. La primera de ellas son aquellas palabras que tienen acento disolvente. Y esto lo podemos ver en palabras, por ejemplo, como María, oía, corría, creía, reía, oído, búho y muchas otras. ¿Qué vemos en esas palabras? Que son palabras graves, terminan en vocal y sin embargo tienen tilde. ¿Por qué razón? Por la concurrencia vocálica. Resulta que en esas palabras hay una secuencia de vocales, es decir, hay vocales juntas. Cuando en una misma palabra tenemos una vocal abierta y una vocal cerrada que están juntas, o por lo contrario, vocal cerrada con vocal abierta, ahí se produce un diptongo. Y los diptongos se pronuncian en una misma sílaba, son vocales que están en la misma sílaba al pronunciarlas. Pero cuando la vocal cerrada, bien sea la I o la U, es afectada por el acento, esta vocal se debe tildar por obligación independientemente de las normas generales de acentuación. ¿Qué pasa cuando esta vocal tiene el mayor sonido, tiene el acento? Este acento separa el diptongo, lo disuelve y se forma un hiato. Entonces estas vocales ya toca pronunciarlas en una sílaba aparte y ahí es donde se produce un hiato. Ya no es un diptongo sino un hiato, y eso se produce en la pronunciación. Eso es lo que tenemos en estas palabras y es un caso especial de acentuación. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en la I y lo que vemos, por ejemplo, en la U, en el caso de búho. Son palabras que tienen un acento especial. Esto podríamos compararlo con otras palabras. Por ejemplo, si pronunciamos o decimos zanahoria, historia, memoria, podemos ver que son las mismas palabras, que son graves también, pero el acento está colocado en otra vocal, en este caso en la vocal abierta, como es el caso de zanahoria, que lleva el acento en la O. Entonces mire que al final, ¿qué tenemos en estas palabras? Tenemos un diptongo, porque decimos zanahoria, pronunciamos la R, la I y la O en la misma sílaba. Mientras que en las palabras terminadas con acento especial, el caso de María u oía, vemos ahí que el acento está en la vocal cerrada, en este caso la I, y se produce una sílaba aparte, María, oía. Mire que en oía tenemos una palabra, solamente 3 vocales, y en esas 3 vocales se presentan 3 sílabas. ¿Por qué razón? Por el acento. Porque el acento hace que se disuelva ahí el diptongo y entonces se produce allí ya no un diptongo sino un hiato. Eso es un caso especial. La segunda excepción es la tilde diacrítica, que siempre se le debe colocar a los interrogativos y exclamativos, que son palabras, por ejemplo, como cuánto, cuándo, cómo, dónde, a dónde, cuánta, cuántas, cuántos, quiénes, cuáles. Los interrogativos son palabras que utilizamos para hacer preguntas, bien sea directas o indirectas. Estas palabras se escriben con tilde diacrítica para diferenciarlas de sus homónimas átonas, que se usan como pronombres relativos o adverbios relativos, o también como adjetivos relativos. Y son palabras que se escriben totalmente igual. Por ejemplo, cómo, cuánto, cuántos, cuánta, cuántas, quiénes, dónde, a dónde. Son relativos porque se escriben lo mismo, pero son palabras átonas, es decir, estas palabras no llevan tilde. La palabra cómo es una palabra muy versátil porque tiene varios usos. Si decimos, por ejemplo, ¿cómo es su casa?
ahí estamos utilizándola como interrogativo, haciendo una pregunta directa. O puede ser, por ejemplo, ¿cómo hacer? Ahí la utilizamos como exclamativo. O por ejemplo decimos, como usted. Ahí estamos haciendo un comparativo y tiene un valor adjetivo esta palabra. O la manera como canta me gusta. Adversativo, es decir, es un adverbio relativo de modo. O por ejemplo, como o como sano. Entonces ahí estaría, tendría un valor, sería un verbo, el verbo comer, ¿sí? Quiere decir que estoy comiendo sano. Entonces, como vemos, es una palabra muy versátil, tiene diferentes usos. Entonces, como vemos ahí, el carácter tónico o átono de estas formas y su consiguiente escritura con tilde o sin ella depende de diversos factores. Esencialmente depende de su categoría gramatical, su función sintáctica en el enunciado y algunas características de la escritura oracional de la que forman parte de estas palabras. Entonces, dependiendo de estos usos, así mismo se escribe con tilde o sin tilde. La tercera excepción son aquellas palabras que son graves y terminan en dos o más consonantes. Ese es el caso, por ejemplo, de palabras como récords, bíceps, tríceps, cómics. Estas son palabras graves. Mire que terminan en S. Pero ¿qué pasa? A la S le antecede una o más consonantes. Es el caso de récords. Es una palabra grave que termina en 3 consonantes juntas. Estas palabras se tildan aunque sean graves y terminen en S. Este también es un caso muy especial. Bueno, como vemos, es totalmente sencillo esto de la acentuación de las palabras graves. ¿Por qué lo decimos? Porque hay unas normas que son muy claras y muy sencillas, son muy específicas. Solo es cuestión de conocerlas, de repasarlas, aprendernos de memoria y así no tendremos dificultad cuando vayamos a acentuar una palabra. Porque muchas veces le colocamos tilde a una palabra porque nos acostumbramos y nos la memorizamos, pero no comprendemos la razón. ¿Por qué tildamos las palabras panadería, sastrería, modistería y todo ese tipo de palabras con esas terminaciones? Porque estamos acostumbrados a tildarla y sabemos que llevan tilde. Pero no comprendemos la razón por la cual se deben tildar. Entonces, cuando comprendemos la razón debido a que aprendemos las normas generales de acentuación y las normas especiales, entonces nos va a quedar claro cuando colocamos la tilde. Y si desean aprender más detalles en cuanto a acentuación, les seguiré informando y seguiré produciendo información como esta para transmitírsela a ustedes y así entonces podemos estarnos viendo y aprendiendo cada día algo nuevo. Entonces, en la próxima oportunidad les hablaré de las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas, cuando se acentúan. Asimismo, podríamos aprender a saber cómo se deben separar las palabras en sílabas, es decir, cómo silabear correctamente las palabras. Es algo que también podemos aprender más adelante. Entonces, en la próxima oportunidad nos estaremos viendo con otros detalles de acentuación especiales y muy importantes para que los podamos aprender juntos. Entonces, nos vemos en otra oportunidad.